Al estar ante tu majestad, tu belleza inigualable, mis palabras siempre faltarán. Es tu gloria inexplicable, a la luz de tu inmensidad. Es tan poco lo que he visto, en expectativa y humildad. Una sola cosa pido, yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. ¿Cómo me podría acostumbrar? Tú no dejas de asombrarme. Con confianza me puedo acercar. Solo quiero contemplarte. Cantamos. Yo Quiero probar y verte. Quiero probar y verte. Quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Quiero probar y verte. Jesús, quiero conocerte. Quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Tu gloria quiero ver. 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 Quiero probar y verte. Quiero probar y verte. Quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Quiero probar y verte. Jesús, quiero conocerte. Quiero probar, quiero probar, quiero probar.
¿qué tal? ¿Cómo están? Familia, amigos, un placer saludarles a través de esta transmisión. Y bueno, de alguna forma, extrañando, hemos tenido aquí algunas situaciones y pues bueno, queremos continuar con nuestra enseñanza, buscando escuchar a Dios, entender qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros en este tiempo. Y bueno, yo creo que es muy importante considerar la fe. Así que vamos a estar hablando en estas ocasiones, no sé si sean 2 o 3 más, acerca de la importancia de la fe. Quizás mucha gente no entienda la importancia que tiene la fe en el creyente. Miren, ahorita estamos viviendo tiempos en los que necesitamos necesariamente fe. Es imprescindible que vivamos por fe y para fe. Mire, para salir a la calle se necesita fe. Hay mucha gente que no sale porque tiene miedo. El miedo es lo contrario a la fe. Hay mucha gente que sale protegida ya casi como con una escafandra y casi ¿cómo se llama? Traje de astronauta. Yo he visto a gente así aquí en la Ciudad de México. Y la verdad, yo digo, no, eso no es precaución, es miedo. Y el miedo es exactamente lo contrario a la fe. El miedo destruye a la fe. Mucha gente dice, no, pues es que hay que obedecer a las autoridades. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que obedecer a las autoridades, pero no justifiquemos nuestra incredulidad haciendo creer a la gente que estamos respetando las leyes. Mire, es importante que tengamos fe. Ahorita, por ejemplo, a mí se me ocurre decir, pues si usted se va a vacunar, tiene que tener fe. Tiene que tener fe para que esa vacuna no le haga nada de daño. Y si no se va a vacunar, también tiene que tener fe. Es decir, necesitamos fe para todo. Ya sea que se vacune, que no se vacune, necesitamos fe. Yo les he platicado y les he dicho a mis hijos, si a mí me obligaran a vacunarme y me pusieran una pistola y me tienen y me obligaran a vacunarme a fuerza, yo creo que la vacuna no me hace daño. ¿Por qué? Porque lo creo. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús en muchísimas ocasiones dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Así es que es importante que nosotros reconozcamos la importancia de la fe en nuestras vidas. Estamos en una situación en que necesitamos reconocer que la vida cristiana es una vida de fe. La vida de fe es una vida que cree. Por eso se le llama creyente a una persona que cree. La vida de un creyente debe de ser una vida de fe. Si no hay una vida de fe, no es creyente, simplemente no hay fe. No estamos creyéndole a Dios. Así que nosotros podemos ver cómo en las Escrituras, pues bueno, Dios nos exhorta una y otra vez y nos dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo es la persona que ya ha sido salvada. El salvo debe de vivir por fe. Es fundamental que nosotros aprendamos a vivir por fe. Si usted no ha aprendido a vivir por fe, bueno, en este tiempo se requiere vivir por fe. Imagínense, ¿no? Cuánta gente ha perdido su trabajo, su negocio, y tiene que aprender a vivir por fe. Aunque no lo quiera, tiene que aprender a vivir por fe. En la mañana estaba hablando con una persona que vino a verme y me decía, José Luis, el año pasado me la viví viviendo por fe. Y le digo, es que esa debe de ser nuestro estilo de vida, no nada más del año pasado, de siempre. Siempre, siempre. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. No nada más el año pasado o nada más en este tiempo de pandemia, no. Esta pandemia nos está sacando a la luz la necesidad de vivir por fe. Si usted y yo no vivimos por fe, no podemos decir que somos creyentes. Una vida de fe es una vida de una persona que le cree a Dios. Así que fíjese, esto a mí me lleva a hacer una reflexión, aunque breve, pero muy profunda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pensado que lo que va a llevar al infierno a la gente, pues es la cantidad de pecados que ha hecho, ¿no? Todo lo malo, los homicidios, los hurtos, los adulterios, los asesinatos, los secuestros. Pero no, la gente no se va a ir al infierno por lo malo que haya hecho. Se va a ir al infierno por no haber creído. Así que el pecado más grande, más horroroso, es la incredulidad.
La gente no se va a perder porque hizo tal o cual cosa, sino se va a perder porque no creyó a Dios, no le creyó en el sacrificio de Jesucristo, no creyó que Dios envió a Jesús a morir por nosotros. ¿Para qué? Pues para que nosotros no muramos. Recordemos lo que dice Juan 3:16. Si nosotros lo entendemos, nos vamos a dar cuenta por qué dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él tiene fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el pecado mayor no es los hurtos, los homicidios, la corrupción, sino es la incredulidad. Y eso va a llevar a mucha gente, como diríamos en México, al matadero. Así que nosotros tenemos la necesidad de vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Así que cuando un hombre le cree a Dios, automáticamente se convierte en una persona agradable a Él. Es agradable a los ojos de Dios. El Señor Jesucristo fue una persona que agradó siempre agradó a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó. Abraham fue considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el creerle a Dios no es algo vano o no es algo sin importancia, sino que es algo fundamental. El justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que entender. Ahora, yo quiero simplemente dejar como antecedente en Hebreos 11, capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Una persona que no tiene fe en Él es desagradable a los ojos de Dios. Pero cuando una persona le cree a Dios, es algo agradable, algo de estima, algo que Dios anhela, que Dios desea, que Dios quiere abrazar, que Dios quiere acurrucar. ¿Por qué? Porque se vuelve agradable a los ojos de Dios. Así que sin fe es imposible. Pero con fe nos volvemos agradables a los ojos de Dios. Nos volvemos como una joya que Él anhela. Fíjese si esto no es impresionantemente bello, ¿no? Nos volvemos como una gema, una joya, una piedra preciosa que el Señor anhela, que el Señor desea. ¿Por qué? Porque nos volvemos agradables a los ojos de Dios. Así que yo quisiera que usted me entendiera el por qué necesitamos considerar la importancia de creerle a Dios, la importancia de la fe. Abraham, decíamos, es un hombre que agradó a Dios. Y en Hebreos 11, versos del 8 al 13, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente le creyó. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no sabía ni a dónde, simplemente obedeció, le creyó a Dios. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Haga de cuenta que él tenía en su tierra, donde él habitaba, pues era su lugar de bonanza, era un lugar de comodidad, pero dejó la comodidad para irse a vivir como extranjero, donde tenía todo, dejó todo lo que tenía por irse a vivir a un lugar donde pues era extranjero, no era conocido. En su tierra, pues bueno, era un hombre de renombre, un hombre respetable, pero dejó todo. Por la fe, dice la Escritura, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que, imagínense, verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, Sara le creyó, aún siendo una mujer ya anciana, le creyó a Dios cuando le dijo que tendría un hijo. Le creyó. Verso 12, por lo cual también
De uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A veces no necesitamos nosotros ver lo que Dios nos ha prometido, simplemente créalo. Yo creo que todo lo que Dios me ha prometido, si no lo recibo yo, lo van a recibir mis hijos. Todo lo que he sembrado, si no lo cosecho yo, lo van a cosechar mis hijos. Yo lo creo. No tengo que verlo, lo creo. Y la verdad que lo estamos viendo. Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Así que nosotros tenemos que considerar que el vivir por fe, pues sí, ciertamente es un mandato, pero en nuestro tiempo es una urgente necesidad. Usted y yo necesitamos aprender a vivir por fe. ¿Por qué? Porque yo en varias ocasiones he dicho, hemos fracasado como iglesia, no hemos alcanzado a un mundo que no conoce de Jesucristo. Y si las cosas siguen como van, ¿cuánta gente va a morir sin Cristo? Y no tenemos el valor de ir y a invitar a alguien o compartirles de Jesucristo. Ay, porque nos da pena. ¿Qué fe tiene? No, pues simplemente me está demostrando que no tiene fe. Si usted no es capaz de compartir de Jesucristo con el que se le ponga enfrente, el vecino, el amigo, el familiar, una persona que por casualidad se acerca a usted, pues ¿dónde está su fe? Estamos aquí para compartir de Jesucristo. Pero si no tiene fe, nunca lo va a hacer. Eso téngalo por seguro. Nunca lo va a hacer. Yo diariamente, cualquier oportunidad que Dios me da, inmediatamente comparto de Jesucristo. Hoy en la mañana platicando con una señora y ella me decía, no, pues yo sí creo en Dios, pero yo le invito a que hagamos una oración y abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hicimos una oración, la mujer se fue feliz. ¿Por qué? Porque constantemente estoy viendo, Señor, muéstrame. Fuimos a una tienda, les voy a comentar algo chistoso. Fuimos a una tienda, se llama, no sé, empieza con I, pero es una tienda sueca o suiza, no sé. Y hay mucha seguridad y hay muchos policías por todos lados y mucha gente ahí vigilando. Y de repente mi hijo se quita el cubrebocas de la nariz y se lo pone hasta aquí. Y se acerca una mujer policía y le dice así, joven, póngase bien el cubrebocas, pero así como enojada, y yo me le quedé viendo a la mujer y mi hijo se fue, pero yo me quedé ahí viéndola y vi que estaba así como enojada, ¿no? Y dije, ay, pobre mujer, ¿no? Me quedé observando y la mujer así como tratando, no sé si despertar miedo o qué, pero yo la vi y con una dureza en su corazón, con una amargura tremenda. Y agarro y me acerco a la policía y le digo, oficial, ¿le puedo pedir un favor? Me dice, ¿qué desea? Le digo, ¿me podría regalar una sonrisa? Y se me queda viendo así. Le digo, sonría. Le digo, mire, la vida es corta. Ahorita estamos y con la pandemia no sabemos si mañana vamos a estar. Sonría. Sea feliz. Disfrute su trabajo. Yo la estoy viendo y veo que está como enojada. No sé qué le hayan hecho, pero sonría. Se me queda viendo toda desconcertada y le empiezo a hablar del Señor. Y bueno, por su tiempo no podía yo seguir compartiéndole, pero le sugerí, acérquese al Señor, busque a Dios, agarre una Biblia y busque todo lo que Dios dice acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos urgentemente alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. Necesitamos activarnos. Necesitamos ya dejar de nuestras reunioncitas religiosas de los domingos para vernos las caras nada más los que siempre vamos. No, eso no sirve. Ya se demostró, no sirve. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Pero si usted no tiene fe, nunca lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Activar nuestra fe. Empezar a desarrollar nuestra fe. Nosotros necesitamos entender lo que Dios dice en su palabra. Y quiero leerles Romanos capítulo 4, versos del 11 al 16. Dice, y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Fíjese, estando incircunciso, fue considerado padre de todos los creyentes no circuncidados.
Muchos de nosotros no fuimos circuncidados, pero somos creyentes. Por eso es que Abraham es padre de nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así como le fue contada la fe de Abraham por justicia, así también a nosotros que no somos de la circuncisión. Verso siguiente, en el 16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Su fe lo llevó a ser considerado padre de todos los creyentes que no somos de la ley, que no somos circuncidados. Pero la fe de él, cuando nosotros activamos nuestra fe como la fe de Abraham, nosotros tenemos el mismo privilegio de Abraham. Recibimos las mismas promesas de Abraham. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Y volvemos otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo digo, el peor pecado no es el homicidio, la corrupción, el adulterio, la drogadicción, la homosexualidad, el que usted me diga. El peor pecado, el más grande, el más feo, el más horrible, es la incredulidad. Cuando alguien le habla a una persona de Jesucristo y no, a mí no me hables de eso, están rechazando a Jesucristo. Están rechazando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Están rechazando a Dios. Y eso no es agradable. Así que nosotros tenemos que considerar que sin fe no somos agradables a Dios. Si usted quiere ser agradable a Dios, usted tiene que creerle a Él. Hebreos 10:38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando el Señor. El justo por la fe vivirá y se vuelve agradable. Pero si retrocede, dice: no agradará a mi alma. Lo voy a rechazar. No lo quiero. ¿Por qué? Porque Él me rechazó a mí. No es que yo lo rechace, pero Él me rechazó a mí, me dio la espalda. No lo puedo aceptar. Porque Dios no va a salvar a nadie por la fuerza. Así que vamos a considerar esto. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo tuviera en alta estima? ¿Qué hizo Abraham para que a los ojos de Dios Abraham hubiera sido una persona muy particular, muy especial y fuera considerado padre de la fe? Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo Abraham? Dos cosas. Una que está implícita: oyó la voz de Dios. Segundo, obedeció lo que escuchó. Él escuchó que Dios le dijo: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Lo oyó y después obedeció. Así que son partes fundamentales. El oír la palabra de Dios y obedecer lo que Dios nos está diciendo es parte fundamental para que nosotros seamos considerados hombres de fe. Mire, yo he tratado de enseñarle a mis hijos. ¿Cuánta gente se le conoce por su, vamos a decirle, porque tiene un cuerpo atlético, o porque viste muy elegantemente, o porque tiene propiedades, o por sus coches, o porque practica cierto deporte? Y la gente es conocida por diferentes cosas, porque tiene dinero, porque tiene buenos vestidos, porque tiene propiedades, porque tiene esto, porque tiene aquello. Pero yo le animo a que usted sea conocido por su fe. A lo mejor no tiene todo lo que usted quisiera, dinero, propiedades, etcétera, pero tiene fe. Y con fe puede conseguir cualquier cosa. Pero sin fe es imposible. Así que yo quiero animarle a que usted sea conocido como un hombre de fe. Necesitamos ejemplos de hombres de fe, pero hombres sencillos, comunes como usted, que nos está viendo. No necesitamos, yo digo, ya se terminó el tiempo de los famosos, ¿no? De los que levantaban la mano y las multitudes caían. Ya se terminó ese tiempo. No sirvió para nada. Perdón, pero esa es mi opinión. Muy personal, sí, pero creo
que ahorita es cuando necesitamos hombres que crean a Dios y que al encontrarse a una persona necesitada en la calle pueda orar y esa persona recibir un milagro. Una persona enferma, orar y recibir su sanidad. Necesitamos hombres que se empiecen a mover por la fe. Necesitamos ser así. Ya no estamos en los tiempos de tener nuestras reunioncitas y vernos. No. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí la urgencia es alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. ¿Qué hizo Abraham? Oír la voz de Dios y obedecer. Y si Dios nos dice que salgamos a compartir de su palabra, pues tenemos que salir a compartir de su palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Pero si usted no escucha la voz de Dios, si usted no lee la palabra, si usted no está atento a lo que Dios está diciendo, pues, ¿qué fe podrá tener? Necesitamos nosotros estar atentos día con día a lo que Dios nos está hablando. Gálatas 3:2 y voy a leer también Gálatas 3:5. Dice, esto solo quiere saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Recibieron el Espíritu por las obras o por la fe? Pablo pregunta. En el verso 5 dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí nos está poniendo en contraposición en aquella gente que escucha con fe y aquella gente que hace cosas para, no sé, agradar a alguien. Y termino con esto. En Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4, dice el Señor, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese aquí, el Señor le dice, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y él simplemente oyó y obedeció. Oyó, creyó y obedeció. Él no hizo nada. Nada más tenía que oír, actuar, creer y actuar. Pero el que iba a hacer todo era Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Quién iba a hacer todo eso? Dios. Ahora, cheque usted en el capítulo 11. Aquí hay una contraposición de un actuar distinto de un grupo de personas que no creían en Dios. Esto está en Génesis 11 del 1 al 4. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Están los que creyeron a Dios y están los que hacen. Los que se afanan en hacer y de lograr cosas y los que creen. ¿A qué equipo pertenece usted? Porque yo veo gente que está afanada con hacer esto, hacer lo otro, hacer dinero, hacer negocios, hacer esto, hacer lo otro. Pero, ¿y se ha puesto usted a pensar, bueno, a ver, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Y dejar de estar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque usted puede tener éxito. Estos hombres que están edificando la Torre de Babel, Dios tuvo que bajar para confundirlos, porque el Señor mismo dijo, si no bajo, si no los confundo, van a lograr su propósito. Es decir, estaban siguiendo un buen método para tener éxito,
pero el Señor los confundió. Es decir, usted si se propone hacer cosas, las va a hacer, pero mi pregunta sería, ¿quién le dijo que lo hiciera? Porque si le dijo Dios que lo hiciera, lo felicito. Pero si usted está haciendo lo que se le pega a la gana sin considerar a Dios, mire, digno de lástima. Necesitamos entender. Hay quienes se afanan en hacer cosas, Génesis 11 del 1 al 4, y hay quienes simplemente se disponen a creerle a Dios y obedecer, y Dios los bendice. Abraham, su descendencia se multiplicó y es el padre de todos nosotros los creyentes. Así que yo le quiero animar y le quiero invitar a que deje un tanto el afán por lograr cosas y simplemente dispóngase a escuchar la voz de Dios y a obedecerlo. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios dice, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar todo aquello que usted con sus propias fuerzas y con sus propios recursos nunca lograría. Se lo va a dar Dios, pero usted tiene que creerle a Dios. Déjese de afanes y de hacer esto y hacer lo otro y te necesito aquí, necesito allá. Déjese de complicaciones. Escuche la voz de Dios y obedézcalo. Y usted que nos está escuchando por primera vez, yo le invito a que si usted quiere ser una persona agradable a Dios, le crea y pueda usted acercarse a Él y decirle, Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Reconozco que he hecho muchas cosas malas, pero hoy me arrepiento de todo lo malo y quiero pedirte, perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho. Abro mi corazón para aceptar a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Y si usted hace esta breve oración con estas palabras, pero de todo corazón, usted se va a volver una persona agradable a Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.